Nos visita esta mañana aquí a nuestros estudios el doctor Walter Albán, que como ustedes saben es director ejecutivo de Proética. Proética es una institución de la sociedad civil muy importante que trabaja, digamos, todo lo relacionado, diría, con la institucionalidad en general, la institucionalidad democrática, pero tiene, digamos, de todas maneras un énfasis en la lucha contra la corrupción y todos los asuntos vinculados a la ética pública, es decir, a cómo los funcionarios y quienes administran el país se desenvuelven. Y ahí ha tenido y desarrolla una serie de acciones que son, la verdad, muy importantes y que han tenido logros y situaciones muy concretas que evidentemente se pueden notar. Doctor Walter Albán, gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, gracias. Gracias. Además de decir que ha sido funcionario público, ha sido defensor del pueblo y ha tenido otros cargos tan importantes, lo que lo lleva a ser una persona que conoce también el aparato del Estado. Doctor Walter Albán, quisiera yo comenzar de frente preguntándole por lo que está pasando en el Congreso de la República. ¿Cómo se llama eso? Porque, digamos, no solo es que se está discutiendo el Congreso, en tanto hay asuntos vinculados a lo que pueden ser compras irregulares o compras innecesarias, sino, digamos, la amalgama o, digamos, la lista o el plantel es tan amplio que, digamos, hasta el presidente del Congreso de la República ha amenazado a los medios de sacarles una ley solo porque no le gusta cómo están cubriendo determinados temas. Ustedes que siguen mucho el tema de la actuación del Congreso de la República, diría que estamos frente a qué, porque no es aislado lamentablemente lo que pasa. Bueno, lo hemos señalado, Glaxer, anteriormente, esto ya es una suerte de descomposición de la política, ¿no? Es decir, hay un abuso del poder, sin duda, por parte de la mayoría, sobre todo en el Congreso, pero esto llega a niveles que francamente no dejan de sorprendernos, porque no pensábamos que podrían ir hasta este límite. Lo que acaba de ocurrir con el tema de las cooperativas no puede sorprendernos, porque desde años atrás esa ha sido la posición, o sea, evitar que el Estado cuente con instituciones fortalecidas para seguir un poco lo que es la huella del lavado de activos, sí, ¿no? Que es uno de los graves problemas que tenemos hoy día en el Perú. O sea, no hay duda frente a eso, es decir, que las cooperativas lamentablemente han sido un lugar donde se ha lavado mucho dinero. Por supuesto, es decir, no cabe en el sentido común, ya no pensemos solamente en cuestiones de normas, ¿no es cierto?, que estas organizaciones, que por supuesto que son legítimas en su origen, ¿no?, no estén supervisadas, no estén controladas. Esto es una cosa que nos debería preocupar siempre, pero si ahora hay evidencia por varios elementos, varios factores que ya están constatados, de que en muchos casos son utilizadas para el lavado de activos, y esto no viene de ahora, viene de varios años atrás, ¿no es cierto? Entonces no es de ninguna manera aceptable que en este caso Fuerza Popular, a través de sus congresistas, hayan jugado, digamos, un rol vergonzoso al oponerse. ¿Pero a qué le atribuye usted, doctor Albán, ese rol? Porque, digamos, porque hay vínculos con esa gente, hay vínculos, o sea, eso y lo lo hemos señalado, de conflicto de intereses incluso, o sea, cada vez se descubre más de que hay más congresistas que le deben plata a estas cooperativas porque se han financiado con ellas. Ahora habrá que ver si esos financiamientos son o no regulares, porque es una situación un tanto extraña. Se supone que solo podrían financiar a sus propios asociados, a sus propios miembros, pero lo que se está haciendo evidente es que, así como en el pasado se negó sistemáticamente querer darle atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera para poder acceder a la información bancaria y tributaria, cuestión elemental para cualquier institución de esta naturaleza, porque si no, no puede ser eficiente en la investigación de lavado de activos. Bueno, esto se bloqueó en el Congreso, no en el actual, en el anterior. Sí. ¿Y quién fue un personaje protagónico en ese bloqueo, en impedir estas atribuciones? Don Joaquín Ramírez. Y Joaquín Ramírez, sabemos, era pues congresista de Fuerza Popular, secretario general de esta organización y hombre de confianza de la señora Keiko Fujimori. No, además, la otra condición, investigado por lavado de activos. Luego nos hemos enterado de que era investigado por lavado de activos, pero ¿qué decía él en aquel momento? Decía, no, esto se afecta a la intimidad de las personas, esto pone en riesgo a las personas. O sea, porque creo que no estoy recogiendo bien esto. O sea, cuando dice defendía o se oponía, no es que se oponía por ser parte del grupo fujimorista. Él, en términos personales, arguía como congresista directamente esto que usted está mencionando. Bueno, pero lo que él
expresaba, de alguna manera era respaldado por todo el bloque. No, eso sí, pero no, es que yo pensé que, digamos, como casi nunca lo escuchábamos hablar y no sabíamos a qué se dedicaba en el Congreso, lo que quiero es resaltar que en ese papel sí era activo en términos personales y llevaba a su bancada a pensar lo mismo. No en el Pleno, en las comisiones. De acuerdo, a eso me refiero. No, por supuesto. Que es un dato bien interesante. Y ahora veo que aparecen otros datos, porque entonces también que quien presidió la Federación de Cooperativas era candidato número 2 de Fuerza Popular en Arequipa, y que había sido invitado, según él mismo ha declarado, por don Joaquín Ramírez. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, ahora es un insulto a la inteligencia de los peruanos que la señora Letona pretenda decir de que la razón para no aprobar las facultades de la superintendencia en ejercer la supervisión de cooperativas se deba a que en realidad hay un proyecto para que más bien se cree una superintendencia especial, ¿no es cierto? Claro, esa superintendencia especial nos patea el problema para 4 años más en adelante. Porque está planteando una reforma constitucional. Una reforma constitucional que se requiere 2 legislaturas, que obviamente, y que además, digamos, hay cosas mucho más sanas que debería plantear como reforma constitucional. Por ejemplo, que el artículo 92 de la Constitución, que dice que los congresistas deben dedicarse a tiempo completo a su labor parlamentaria, haya agregado un párrafo inaceptable donde dice en las horas de funcionamiento del Congreso. O sea, es una invitación al conflicto de intereses. Clarísimo. ¿Cómo puede eso subsistir en la Constitución? Sin embargo, ese tipo de reformas no se promueven, ¿no? Claro. Se promueven más bien esto como salidas, digamos, elegantes, entre comillas, para simplemente burlar la pretensión real de que es imposible que sigamos dejando estas cooperativas que puedan avanzar sin ningún tipo de control. Ahora, siguiendo con los vínculos, se ha conocido también que el congresista Miguel Torres, a quien llaman Miki Torres, ha sido desde su estudio abogado de buena parte de estas cooperativas y de la principal federación, y que uno de los asesores de Úrsula Letona, digamos, ha sido no solo partícipe y asesor de estas cooperativas, sino fue el que elaboró un informe desde el despacho de Úrsula Letona para, digamos, darle la razón a estas cooperativas y evitar que esto avance. Y esto no es, digamos, la primera cuestión turbia en la que estos congresistas aparecen como protagonistas. Tenemos información, por ejemplo, que en los proyectos en materia de arbitraje, ¿no es cierto? Esto que ahora está dando lugar a que se conozca que ha habido pues un manejo también corrupto en buena parte de todo lo que tiene que ver con la institución arbitral. Cuando el gobierno del presidente Kuczynski todavía hizo la modificación legislativa a través de un decreto legislativo para que los arbitrajes con el Estado por lo menos fueran a instituciones y no se hicieran a puerta cerrada a través de los arbitrajes ad hoc. Esta norma, que fue una recomendación de la Comisión Presidencial de Integridad, ¿no es cierto?, fue derogada en el Congreso sin que prácticamente nadie dijera nada. Y en esto tuvo un rol protagónico la señora Letona. Pero además, otra norma que pretendía obligar a los centros de arbitraje, precisamente preocupados en tratar de cambiar esta situación y poner mayores filtros para quienes son árbitros en sus listas, porque los centros de arbitraje lo que hacen es ofrecer servicios y presentan una lista de árbitros para que quienes quieran ir a estos procedimientos puedan escoger. De alguna manera avalan a estos árbitros, ¿no es cierto? Entonces, esta cuestión que ya había llevado a que, por ejemplo, en la Cámara de Comercio en Lima y el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica se hiciera una suerte de depuración de la lista de árbitros, que fue precisamente lo que en la Católica dio pie a la salida del señor Canepa el año 2015, ¿no es cierto? Bueno, esto fue, sin embargo, tratado de contrarrestar con un proyecto que pretendía obligar a los centros de arbitraje a mantener a árbitros que no quería tener en su lista. ¿Quiénes promovían este proyecto? Señores Miki Torres y Letona. Dentro del Congreso. O sea que hay una agenda ahí clarísima que está estrechamente relacionada con ello, que a todas luces ha significado, digamos, parte del andamiaje para la corrupción en los últimos tiempos y la infiltración de los dineros en la política. Esto ya tiene que llevarnos a investigar cuál es la conducta de cada uno y cada una de los congresistas en este momento, porque ya no basta hablar del Congreso, ¿no es ahora, cierto? pero ¿de qué calificaría una inconducta de esa naturaleza de cara a la función de un congresista? Conflicto de intereses. Conflicto de intereses, ¿Y eso sin duda, qué podría significar concretamente por lo menos, de cara a lo que se puede hacer con el congresista? Bueno,
Yo creo que por eso, lo primero es evidenciar qué rol están jugando, qué intereses están defendiendo, exigirles que respondan por eso. Y cuando las investigaciones avancen, se sabrá si solo es un conflicto de intereses o hay también no solo faltas éticas graves, sino delitos eventualmente, ¿no? Sí. No, eso es un delito. O sea, digamos, ya podría terminar siendo hasta beneficiando a un tercero para, digamos... Es como el ex congresista Eguren, ¿no es cierto? Que también en su momento había presentado un proyecto parecido para que los centros de arbitraje no pudieran, digamos, excluir de sus listas así nomás a quienes no querían que puedan permanecer en ellas. Pero esto lo hizo a propósito de la exclusión de este señor Canepa, su amigo Canepa, claro, amigo del PPC en esa época. Claro, y él había tenido el descaro, ¿no es cierto?, de presentarle a la presidenta en ese momento del organismo supervisor de la contratación del Estado, que es quien maneja los registros de árbitros que participan en arbitrajes, digamos, públicos o con participación del Estado, había tenido el descaro de mandarle una carta, ¿no?, recomendando a su amigo Horacio Canepa. ¿Ah, sí? ¿No? Una carta firmada por él. Nosotros lo denunciamos como Proética ante la Comisión de Ética del Congreso, pero esto quedó en nada, porque ya estábamos pues afines. Pero lo increíble es que este proyecto que quedó, digamos, frustrado porque se hizo la denuncia, porque además hubo una polémica. O sea que felizmente se evitó que prosperara. ¿Qué ha pasado? Ahora fue reactivado y estaba, digamos, ya listo para de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Yo ahí quiero reconocer el esfuerzo del congresista de Belaúnde, que más bien abrió un debate sobre esto para no permitir que pudiera pasar de frente al Pleno. Allí se quedó porque luego se conocieron los depósitos en Andorra del señor Canepa y él, que era el que estaba promoviendo o sea que se había hecho por eso, terminó ya dejándose de lado. Por lo menos ha quedado, es bien digamos, importante en suspenso, conocer, ¿no? Y nuestros amigos que están, amigas que nos están escuchando, deben saber que esto no es un asunto coyuntural o circunstancial. Por lo que nos cuenta el doctor Walter Albán, y coincido con él, porque además los hechos que relaciona son reales y se han producido, daría la impresión que son parte de un plan que se ha establecido para favorecer y evitar cualquier tipo de fiscalización. Yo creo que hay quienes han entendido que llegar al Congreso es una forma de conseguir inmunidad y de proteger los intereses que les puedan parecer, digamos, más interesantes para su beneficio, pero no para un servicio a la ciudadanía o al país. Esto es lo que tenemos que cambiar en el Perú. Ahora, pero por eso, sin dejar de ser importante, cuando uno ve a profundidad esto que nos está contando el doctor Walter Albán, las flores que se han comprado en el Congreso, los frigobares, pueden ser lo menos grave, digamos, de lo que está pasando frente a... Es la decoración de lo que está pasando, ¿no es cierto? La decoración... Que también es grave, porque deberían explicar para qué lo hacen. Por supuesto que es vergonzoso, pero vamos al hecho de que eso solamente corona una suerte de, digamos, de una conducta éticamente inaceptable a la que han llegado mucha gente que aspira, como dije, al llegar al Congreso para beneficiarse, para tener la posibilidad de hacer lo que le interesa a él o a ella. Es como la cereza en la torta, o sea, digamos, esto es como la parte, digamos, al final de ya la hechura, ¿no? Tengo que ir terminando y quiero preguntarle ahora en general por el gobierno. Ustedes han trabajan mucho el tema de la lucha contra la corrupción, por ejemplo, que es central, y claro, eso debería ser una de las principales exigencias a un gobierno que, digamos, se instala después de la renuncia de un presidente, entre otras cosas, por corrupción. ¿Cómo ve al presidente de la República? ¿Cómo ve al presidente del Consejo de Ministros en estos temas? Bueno, nosotros vamos pronto a sacar un pronunciamiento de Proética, ¿no? Lo hemos discutido con el Consejo Directivo y estamos muy preocupados porque creo que los anuncios que se habían hecho sobre tomar la lucha contra la corrupción como una prioridad no se reflejan en el paquete de decretos legislativos que ha sido solicitado al Congreso. Vemos que en varios de estos aspectos pareciera que prima el criterio de no crear conflicto con el Parlamento, y entendámoslo como la mayoría en el Parlamento, ¿no es cierto? Y que entonces se estarían dejando de lado aspectos que nos parecen
cruciales, que no es posible que puedan ser abandonados y pretender de que el Perú, digamos, tenga alguna posibilidad de superar sus reales problemas actuales. La corrupción ha llegado a un punto en el cual es lo que produjo la crisis política que trajo precisamente a la presidencia del señor Vizcarra, y si no la afrontamos radicalmente, entonces cualquier otro proyecto, por muy legítimo y de buena fe que se quiera llevar adelante, va a frustrarse. Necesitamos encarar esto, y si eso supone tener que confrontar a la mayoría del Congreso, pues a eso debería apostar, y no a digamos, dejar de lado este tipo de medidas que son indispensables por una supuesta armonía que en realidad es un factor que nadie controla y que no sabemos en qué momento pueda quebrarse. Exactamente. Y la última pregunta que quiero hacer, porque la lucha anticorrupción no solo se da desde las medidas que pueda tomar el Ejecutivo. De hecho, el sistema de justicia tiene que directamente afrontar estos casos. Dentro de poquito hay cambio en la Fiscalía de la Nación. Pablo Sánchez deja de ser fiscal de la Nación, o eso es lo que podría pasar si es que no hay un acuerdo de los fiscales supremos para que se revierta, digamos, lo que hasta ahora se ha conocido, parecería va a ser el resultado. ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Esto está pasando desapercibido, sí, Lester, pero sí nos parece que es fundamental que se revise este asunto. La Constitución dice que el fiscal de la Nación es elegido por sus pares, o sea, por los fiscales supremos, para 3 años, pero que puede ampliar su mandato, o sea, es reelegible por 2 años más. Nosotros no vemos ninguna razón para que en este momento se produzca un cambio de timón. O sea, es el peor momento, porque estamos con todas las dificultades que sabemos tiene esta institución. Pablo Sánchez ha implicado, digamos, la posibilidad de revertir una pésima imagen que había en las conducciones anteriores, ¿no? A propósito de las conducciones anteriores. En este momento, la Fiscalía se apresta, digamos, a por fin acumular las pruebas suficientes, sobre todo en todos los temas de corrupción, de los delitos de corrupción propiamente, para formular acusaciones ante el Poder Judicial. Hay un equipo de fiscales que está comprometido con esta tarea y que de alguna manera es liderado por Pablo Sánchez. Hacer este cambio es la peor oportunidad, y nosotros desde Proética lo hemos dicho. Bueno, se pone en riesgo la continuidad de estas investigaciones, y no nos sorprendería de que hayan en este momento, digamos, conversaciones por fuera, ¿no es cierto?, para presionar. Recordemos que a Pablo Sánchez lo querían sacar del puesto, sí, claro, desde el Congreso primero, después movieron el tema ante el Consejo de la Magistratura, y luego, conforme se iba aproximando la fecha en que concluía el mandato, ya se han tranquilizado. Estos afanes se tranquilizaron, pero entonces eso debe hacer... Pueden haber estado conversando con el que va a venir. Probablemente han buscado por lo menos la posibilidad de trabajar en esta dirección, y conociendo lo que ya ocurre en el país desde hace mucho tiempo, esto no es una cuestión que debemos pasar por alto. Creo que la mejor garantía de que podamos seguir con investigaciones que lleguen a un resultado exitoso es que Pablo Sánchez continúe en la función de fiscal de la Nación, y hay muchos ciudadanos que en este momento estamos movilizándonos para plantear este pedido a la Junta de Fiscales Supremos, que tienen que asumir una responsabilidad ante el país por este asunto, ¿no? Muy bien, doctor Walter Alba, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros, director ejecutivo de Proética.